Entonces, hoy el tema de la clase es bioseñalización. ¿Okay? Eso es un tema muy interesante, relativamente nuevo. Las ediciones viejos de Leininger no tienen un capítulo sobre bioseñalización, pero los más recientes sí. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el hecho que nosotros, organismos, tenemos que usar la información del mundo externo y tenemos facilidad de como recibir información del mundo externo con nuestro cerebro y vamos a producir una visión selectiva del mundo. Es decir, que nosotros humanos tenemos con nuestros sentidos tenemos como una vista selectiva del mundo alrededor de nosotros. Y esto ocurre con cualquier organismo. Cualquier organismo va a usar información del mundo externo, de su ambiente, para producir información útil para el organismo y puede responder a esta información dentro del organismo. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos los 5 sentidos aquí. Tenemos la vista, el oído, la gustación, el olfato, el tacto, que usamos para formar esta impresión del mundo alrededor y responder al mundo y al ambiente. Ok, entonces, ¿qué más hay? ¿Hay otros sentidos? ¿Qué más? Aparte de esos 5 muy conocidos, ¿qué otros sentidos pueden pensar que existen? Cargas eléctricas, muy bien. Nosotros no podemos hacer esto, pero tiburones sí. Propio recepción, sí. ¿Qué más? Vamos a hablar sobre esto en un momento. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros sentidos existen? Lástimamente no podemos hacer nosotros ecolocalización, pero sí existe. Sensibilidad térmica, muy bien, sí, también. Algunos, nosotros también, pero no tanto como otros organismos. ¿Qué más? Ok, yo voy a mostrar qué más tengo aquí. Nosotros podemos detectar temperatura, esto fue, Laura dijo esto, dolor, ok, balance, ¿sí? Y propiocepción. Esto, ¿qué es esto? Esto es el sentido donde estamos nosotros en el ambiente. Entonces yo no puedo ver mis rodillas ni mis pies, pero yo sé que dónde están debajo de la mesa, ¿ok? Entonces yo tengo el sentido dónde están, aunque no puedo verlos. El sentido de partes de su cuerpo en el ambiente, eso es ese sentido aquí, ¿ok? Listo. Entonces, este como imagen selectivo del mundo es basado en qué es importante para nosotros para la sobrevivencia y la reproducción. ¿Okay? Entonces, y hemos tenido varias personas en el chat han hablado de otros sentidos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos biosonar como un murciélago o algunos delfines y cosas así lo tienen también. Nosotros no tenemos detectores infrarrojas en la lengua como las culebras que lo usan para buscar su presa. Algunos peces tienen órganos que son sensibles a la electricidad. ¿Sí? También están utilizados para pescar, para buscar presa. Algunos aves tienen sensibilidad al campo magnético. ¿Para qué usan esto? Sensibilidad al campo magnético.
para migrar, exactamente. Ok, entonces, esos sentidos son importantes para esos organismos, para su sobrevivencia, ¿sí? Y la reproducción. Nosotros podemos detectar campos magnéticos. Hace poquito, el año pasado, hicieron un experimento muy sofisticado donde pusieron un hombre, una persona aquí en este cuarto que fue completamente aislado del campo magnético de la Tierra y midieron las ondas del cerebro con este aparato aquí y pusieron unos campos magnéticos, aplicaron campos magnéticos parecido al campo magnético de la Tierra en términos de qué tan grande fue el campo magnético y encontraron que hubo cambio en las ondas del cerebro cuando fueron aplicados los campos magnéticos. Pero estas ondas de cerebro no fueron las ondas, fueron ondas asociadas con, no con la conciencia, sino cuando la persona no está realmente, cuando la persona está no completamente consciente. ¿Okay? Entonces, la idea es que aquí que mostraron que tenemos de cierta forma una capacidad de detectar campos magnéticos, aunque no es nada comparado con un ave que tiene que migrar. ¿Okay? Entonces son cosas interesantes que están saliendo de este tema de bioseñalización. ¿Okay? Hay muchos diferentes señales a lo cual una célula puede responder. Luz, tacto mecánico, neurotransmisores, nutrientes, odorantes, feromonas para unos insectos, tastantes, antígenos, hormonas, etc. Hay muchos diferentes señales que son utilizados por células de mamíferos o células de organismos para responder al ambiente. Entonces, por ejemplo, hace unos años, en 2017, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a estos 3 investigadores por sus trabajos en los mecanismos moleculares que son controlados por el ritmo circadiano. Entonces, el ritmo circadiano es básicamente la capacidad o la respuesta a la luz del sol o oscuridad, ¿ok? Entonces, el premio Nobel fue para esas personas porque lograron entender algunos mecanismos para cómo podemos responder a la luz. Por ejemplo, en este momento estamos en más o menos mediodía. Están un poquito más tarde, ustedes van a tener la mejor coordinación de su cuerpo, su coordinación física y los tiempos más rápidos de reacción. Cuando en el atardecer va a tener la temperatura más alta de su cuerpo. Temprano por la noche va a tener su presión de sangre más alto. Después viene secreción de melatonina. En un momento después de medianoche va a ser va a dormir muy profundo, donde su temperatura de cuerpo va a bajar lo más que se baja. Después a las 6 de la mañana va a tener liberación de cortisol y va a tener un aumento muy rápido de presión de su sangre. Y a las como medio mañana va a ser extremadamente alerta, ¿ok? Y todo esto, ¿por qué? Por señales de luz del sol o sin luz del sol, ¿ok? Y esto es un tipo de bioseñalización para responder al ambiente. ¿Listo? Entonces, la habilidad de recibir y responder a señales
por fuera de la membrana plasmática de la célula es fundamental para la vida. ¿Okay? Y este campo de estudio se llama transducción de señales. Es la conversión de información del ambiente a un cambio químico dentro de la célula. Y esa información está detectado por receptores específicos y se convierte a respuestas específicas. Por ejemplo, una bacteria va constantemente a recibir información de proteínas en su membrana sobre el ambiente en lo cual está, en el medio donde está. Entonces, esta información es sobre si hay nutrientes o si hay sustancias tóxicas o si no hay nutrientes. Entonces, si hay nutrientes y la bacteria con esas proteínas en su membrana está detectando estos nutrientes, la bacteria puede moverse hacia estos nutrientes. Si hay sustancias tóxicas, entonces hay movimiento para alejarse de esas toxinas. Si no hay nutrientes, entonces la bacteria de pronto pueda formar esporos. En animales, esta información sobre el ambiente se usa para poner las células en el lugar donde deben ser durante el desarrollo del organismo. Eso todo depende en bioseñalización. Entonces, todos los sistemas de bioseñalización tienen 4 características en común. Son muy específicos, se amplifica, entonces esto implica que el señal puede ser muy pequeño, pero la respuesta se puede amplificar durante las vías de bioseñalización. Todos tienen la capacidad de apagarse, eso se llama desensitización o adaptación, es decir, que usted puede pensar, ok, entonces están mirando la pantalla de su computador, entonces están recibiendo a través de sus ojos un señal, ok, pero si usted voltea la cabeza para no mirar a la pantalla, no van a verlo. Es decir, los señales que vienen de la pantalla a sus ojos, esto tiene un tiempo de vida, no son permanentes, esto se desaparecen, hay una desensitización, es decir, que no son permanentes, son transitorios, ¿ok? Finalmente, todas esas señales en el cuerpo o en el organismo están integradas, no son aislados, sino todo el organismo responde como a esos conjuntos de bioseñalización, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es hablar sobre los primeros 3, ¿ok? No vamos a hablar mucho sobre integración. Ok, ¿qué significa la primera característica específica? Normalmente, estos proteínas que detectan el señal responden solamente a un señal y se puede explicar fácilmente si es un odorante, por ejemplo, algo que huele, entonces eso va a hacer una interacción específica con una proteína en la membrana de células en su nariz, ¿ok? Entonces, ese receptor va a responder a señal 1, porque señal 1 es un compuesto que puede hacer una interacción específica con esa forma del sitio
de ligación de este señal en el receptor. El señal 2 no va a hacer la interacción porque no cabe en este sitio, ¿ok? Entonces, estos señales hacen una interacción específica con la proteína que es responsable para la detección del señal. ¿Qué tipo de interacción están involucrados en la interacción entre receptor y señal? Si tiene que como adivinar qué tipo de interacciones son. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo aseguramos que este señal cabe aquí? Débiles, muy bien, muchas gracias, Ana Sofía. Esos son los mismos tipos de interacción que ocurren entre sustratos y enzimas, ¿ok? Estas interacciones no son covalentes ni muy fuertes. ¿Por qué? Porque son de corto plazo, son transitorios, ¿ok? Entonces son interacciones muy débiles. Entonces, ligandos o moléculas señaladores típicamente son iones chiquitos, por ejemplo, el receptor de bacteria que recibe hierro oxidado, el ion Fe3 positivo. Esto es un señal para ese receptor. Hay moléculas orgánicas, como por ejemplo, vamos a más adelante a hablar sobre adrenalina y su receptor. Hay polisacáridos, por ejemplo, heparina hace interacción con este o con factores de crecimiento. Péptidos, por ejemplo, insulina hace interacción con el receptor de insulina y insulina es un péptido chiquito. ¿Okay? Pero inclusive un ligando puede ser una proteína grande. ¿Okay? Entonces hay varias proteínas que actúan como moléculas o como biomoléculas señaladores. ¿Okay? Ahora, pasamos a la segunda característica, que es amplificación. Generalmente, ¿qué ocurre? Es que la molécula señaladora hace interacción con una enzima o una proteína en la superficie de la membrana y esta enzima va a reaccionar prendiendo otros 3 enzimas o más dentro de la célula y esos 3 enzimas prendidas van a prender otros enzimas, ¿ok? Enzima 3. En este caso tenemos la segunda enzima prende 3 enzimas 3, ¿ok? Pero no necesariamente debe ser como siempre 3, es que hay una amplificación. Entonces, esto implica que una molécula señaladora puede tener un efecto relativamente grande química dentro de la célula en tiempo de milisegundos, ¿ok? Entonces, el señal va a prender una cascada de, de cambios en muy corto tiempo. Entonces, la tercera que vamos a discutir es la desensitización o adaptación, es decir, que normalmente hay un señal que prende un receptor que causa una respuesta dentro de la célula, pero hay una forma de apagar esa respuesta para llegar al estado original. Es decir, que los efectos de una vía de bioseñalización no es permanente, es algo que ocurre a corto plazo y después se apaga. Y finalmente tenemos integración. Y como dije, no vamos a hablar más sobre esto, sino que un sistema de receptor, un sistema de bioseñalización puede responder a varias señales, ¿ok? Y todos estos sistemas de bioseñalización producen una respuesta unificada apropiada por el organismo, ¿ok? Entonces hay
retroalimentación y comunicación entre diferentes vías de bioseñalización. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en ese tipo de bioseñalización? Tenemos una molécula, una biomolécula señaladora hace interacción con un receptor, normalmente en la superficie de la membrana. El receptor va a causar un cambio dentro de la célula con la maquinaria de la célula, o puede ser que va a producir otro señal, un señal secundario adentro de la célula, y va a cambiar la actividad dentro de una proteína dentro de la célula. El resultado es que la actividad metabólica de la célula va a cambiar. Y cuando termina el evento que resultó en la señal, la presencia del señal, la célula va a regresar a su estado antes del estímulo del señal. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Todo bien? Todo bien, ok. Ahora, nosotros tenemos una cantidad enorme de sistemas de bioseñalización y se puede clasificar en diferentes tipos. Entonces aquí, de pronto asusta un poquito esta figura, pero aquí tenemos varios sistemas que se muestran. Entonces hay una pregunta, ¿por qué se desprende la señal del receptor? Esto esto tiene que ver con la desensitización, ¿ok? Por ejemplo, insulina es un señal, y si los niveles de insulina bajan, entonces hay un nivel de concentración de insulina cuando no se va a pegarse al receptor, por ejemplo. Ok, entonces aquí no vamos a ver todos, solamente vamos a ver 4. Uno ya hemos visto, aunque no en el contexto de bioseñalización, y eso vamos a mirar primero. Vamos a hablar sobre los canales de iones que se abren o cierran dependiendo en un señal. Puede ser un ligando o puede ser voltaje de la membrana. Vamos a hablar sobre enzimas receptores, receptores serpentinas y receptores esteroides. Entonces, no vamos a hablar sobre los otros 2 tipos de mecanismos de señalización que tenemos en esta figura. ¿Ok? Entonces, aquí tengo los 6 que vamos a mirar. Ya hemos visto y voy brevemente a resumirlo. Después vamos a hablar sobre esos otros 3 tipos de sistemas de bioseñalización. Oops, what happened here? Ok, entonces tenemos los gated ion channels. Y el ejemplo que tuvimos fue el canal de iones de sodio del sistema nervioso, y el señal que abre este canal de iones es si la enzima está polarizado, es decir, si hay una diferencia de carga afuera y adentro. ¿Okay? Entonces, si hay una diferencia, el canal, lo tengo al revés. Cuando está, voy a corregirlo para el PDF. Ok, entonces aquí tenemos cuando está polarizado, está cerrado, y cuando, miran la figura, y cuando no está polarizado, cuando no hay diferencia de carga afuera y dentro, entonces se abre, está abierto.
¿ok? Entonces, en este caso, el señal es el cambio de potencial de la membrana que causa que estos hélices azules van a mover y cuando se mueven, entonces o abren el canal o cierran el canal. Entonces, eso es una respuesta a voltaje. ¿Ok? Entonces, pasamos al segundo, que son enzimas receptores. Y el ejemplo muy bueno de esto es el receptor de insulina. Entonces, insulina es la hormona que señala que tenemos glucosa para entrar en la célula y para hacer metabolismo. ¿Okay? Entonces, esta señal, molécula señaladora, es un péptido que está producido por el páncreas y cuando hay muchos nutrientes como glucosa en la sangre, entonces eso se va a liberar. La hormona va a viajar en la sangre a las células blancos como hígado, músculo, células adiposas y allá va a hacer interacción con un receptor en la superficie de esas células blancos y va a causar que aumenta la, la glucosa, la entrada de glucosa en esas células va a aumentar y el metabolismo de la glucosa en la célula va a aumentar. Y el hecho que hay una gente que no pueden producir insulina en algunos casos, esto produce la diabetes. ¿Ok? Ok, entonces miramos esto con cuidado. Aquí tenemos el dibujo de una enzima receptora. Esto es la membrana de la plasmática de la célula, ¿ok? Y el parte rosado es el receptor. Eso es el parte de la enzima que en nuestro caso va a hacer una interacción con insulina, que es nuestra biomolécula señaladora. Este receptor está conectado, es un polipéptido grande que está conectado con un parte adentro de la célula que va a tener un sitio activo. ¿Okay? Entonces, eso es el receptor, eso es la enzima. Entonces, es porque se llama una enzima receptora. Y los dos partes de esta enzima receptora pasan a través de la membrana, entonces tiene un parte que atraviesa la membrana. Ok, entonces voy a mostrar típicamente cómo ocurre este tipo de bioseñalización. No quiero que usted se acuerden exactamente los pasos, solamente quiero que usted entiendan más o menos cómo es posible transmitir hacia adentro. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de regulación de expresión de genes por insulina, la molécula señaladora. Entonces, aquí tenemos nuestra membrana de la célula. Esto es afuera. Viene la insulina. La insulina hace interacción con el receptor. El receptor se va a autofosforilar adentro de la célula y causar que hay una fosforilación de una proteína que se llama IRS1. ¿Okay? IRS1 va a quedarse fosforilado por esos fosfatos del receptor. ¿Okay? Entonces tenemos IRS1 fosforilado. De una vez fosforilado puede hacer interacción con GRB2, que ahora puede hacer interacción con IRS1 a través de ese fosfato. Y cuando hace interacción con este IRS1 fosforilado, también puede hacer interacción con SOS. SOS
ahora va a interactuar con RAS. RAS va a liberar GDP, el nucleótido, y hacer interacción con GTP y quedarse activado. De una vez activado, RAS puede activar RAF y RAF puede fosforilar MEC, eso es MEC, MEC queda fosforilado. MEC fosforilado puede fosforilar ERK, ERK fosforilado puede pasar al núcleo y en el núcleo puede causar fosforilación de factores de transcripción como ELK1 y ELK1 va a ser activado por esa fosforilación y puede causar estimular transcripción y traducción de unos genes que son necesarios para la división de células. ¿Okay? Entonces, nota, esto es la cadena de eventos que causa que insulina puede causar que hay producción o expresión de genes dentro del núcleo. Ahora, ¿qué notaron aquí? Seguramente, es que hay muchos pasos donde ocurren fosforilaciones y estas enzimas que hacen fosforilaciones se llaman quinasas. ¿Qué es una quinasa? Es una enzima que es capaz de causar fosforilación de otra proteína. Y esa fosforilación va a causar normalmente un cambio de conformación de la proteína fosforilado y puede cambiar su actividad. Puede ser que es activo cuando está fosforilado o posiblemente se desactiva. Completamente depende si la fosforilación va a activar o desactivar. Esto depende en la proteína. ¿Okay? Hay ejemplos de los dos. Aquí tenemos una proteína que tiene esta serina y que hace la quinasa es tomar fosfato de ATP y pega el fosfato aquí en el hidroxilo. Entonces tenemos aquí fosfoserina. También se puede poner un fosfato en treonina, ¿ok? Aquí tenemos el hidroxilo de treonina que también podemos fosforilar con quinasa con el fosfato de ATP. Y uno que no está aquí es otro aminoácido que también se puede fosforilar. Ok, que hay tres, ok. Una tirosina. Ok, entonces sabemos exactamente qué pasa cuando hacemos fosforilación del enzima receptora de la insulina. Aquí acuérdense que hay una parte afuera que es rosado, que interactúa con esta insulina aquí. Y aquí adentro tenemos la parte azul que se autofosforila. ¿Qué pasa? Es que tenemos aquí esta tirosina y esta tirosina. Esos son tres tirosinas que están presentes en el polipéptido dentro de la célula del receptor, enzima receptora. Y cuando no tienen fosfatos, tenemos este lazo que está en azul. Este lazo tapa el sitio activo de esta parte dentro de la célula. Cuando ponemos fosfatos en estos tres tirosinas, este lazo azul se mueve y abre. Y cuando abre, entonces aquí tenemos espacio, tenemos el sitio donde la proteína, otra proteína puede entrar y recibir un fosfato. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la fosforilación? Un cambio de conformación que causa que tenemos, en vez de inactivo, en este caso, la proteína activo. Entonces, la fosforilación aquí, esas bolitas naranjadas son fosfatos. Esta fosforilación causa un cambio de conformación que va a activar esta parte de la proteína adentro de la célula.
Ok, entonces aquí, ¿qué pasa? Tenemos insulina llega, hace interacción con el receptor, tenemos fosforilación del parte adentro de la célula, de la parte del receptor dentro de la célula, una cantidad de pasos que resultan en aumento de transcripción y traducción de genes que se necesita para división celular. Pero esto no es todo. Esto es mucho más complejo. Acuérdense, aquí tenemos nuestra cascada de eventos. ¿Okay? Mira, este jugador en esta cascada, esto es IRS1. Este también va a participar en otra vía de bioseñalización. Miramos previamente. IRS1 de una vez fosforilado va a activar PI3K y PI3K va a convertir PIP2 a PIP3. PIP3 va a causar o va a unirse a PKB y PKB va a activar otra proteína que va a causar fosforilación de una proteína que se llama GSK3, ¿ok? Y eso causa inactivación de esa proteína amarillo GSK3. Cuando está inactivo, va a dejar que no va a convertir la actividad normal de GSK3 activo es inactivar glycogen synthase. Si no está en la forma activo, sino inactivo por presencia de IRS1, entonces glycogen synthase se queda en la forma activo y la célula va a aumentar la síntesis de glicógeno. Entonces es una sintasa de glucógeno. La otra cosa que ocurre es el PKD va a causar que hay movimiento del transportador de glucosa, GLUT4, acuérdese de GLUT4, de la membrana interna, perdón, de vesículos adentro de la membrana, adentro de la célula. Estos vesículos van a moverse a la superficie, a la membrana plasmática. Entonces, el otro efecto de IRS1 es que esos vesículos se mueven y insertan el transportador de glucosa GLUT4 en la membrana. Entonces, ¿qué tenemos? Solamente pegando insulina al receptor tenemos la primera vía que discutimos, aumento de transcripción y traducción de un juego de genes necesario para división celular, aumento de síntesis de glucógeno, de glucosa dentro de la célula y movimiento de el transportador GLUT4 de vesículos dentro de la célula a la membrana plasmática. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Aló? ¿Sí? Muy complicado todo. Ok, entonces esto fue un ejemplo de enzimas receptores. Ahora vamos a membranas, proteínas de membranas que actúan como proteínas, actúan usando proteínas G. Ok, y en este caso, ¿qué ocurre? Es que tenemos un receptor en la membrana y hay varios nombres para este receptor. Se llaman receptores acoplados a la proteína G y mensajeros secundarios. También se llama receptores serpentinas porque tienen polipéptidos muy largos que cruzan la membrana. ¿Okay? Nosotros vamos a llamarlo proteínas acoplado a la proteína G. ¿Okay? Y cuando señala esa interacción con el receptor, ese causa que dentro de la célula se activa la proteína verde que se llama la proteína G, que va a cambiar el GDP por un GTP y quedarse activado.
y va a causar una cantidad de eventos dentro de la célula simbolizado por este X. Eso fue el premio Nobel de 2012, como la explicación cómo funcionan estos receptores. Ok, entonces, ¿han escuchado de la hormona de luchar o huir? ¿Han escuchado de la hormona de luchar o huir? Huir. Eso es adrenalina o epinefrina, ¿ok? Eso es la misma, diferentes palabras para la misma molécula. Ok, entonces, entonces tenemos que pensar en el evento, como una situación que puede ocurrir pre-pandemia, ¿ok? Vamos a decir que está en la Universidad de los Andes, es muy tarde, es como las 9 de la noche, las 10 de la noche, usted se quedó en la universidad para terminar un trabajo y tienes un computador nuevo en su moral y ahora va a salir de la universidad. Eso es muy oscuro, sale de la universidad y allá al lado del ML usted puede ver que hay 3 tipos que están acercándose a usted. Y esos tipos no se tienen como cara como, uy, no sé. Entonces usted tiene 2 opciones. Usted o puede quedarse y defender su moral y su computador, o usted puede correr, ¿ok? Entonces, en este momento, ¿qué va a pasar? Es su cuerpo, bajo esas circunstancias de susto, donde tiene que responder a una situación peligrosa, su cuerpo va a producir adrenalina del glándulo adrenal, porque está bajo de condiciones de estrés y adrenalina, epinefrina, va a liberarse en su sangre. Entonces, Mauricio va a hacer luchar. Ok, entonces voy a explicar qué pasa bajo esas condiciones. Entonces, tiene epinefrina en su sangre, va a llegar al receptor aquí, ¿ok? Y de una vez que hace interacción con el receptor, dentro de la célula se va a despegar esta proteína verde. Hay una pregunta sobre adrenalina y los riñones. No sé. Ese glándulo no está parte del riñón, sino es arriba del riñón. Tiene esta forma, ¿ok? Ok, entonces yo puedo mirar después si hay una relación. Ok, pero la idea es que viene adrenalina, se pega al receptor en la membrana plasmática y se despega este proteína verde. Y esta proteína verde tiene 2 subunidades, una que se llama beta y una que se llama alfa. Entonces se va a despegar del receptor y no solamente esto va a separar en las 2 subunidades y la parte alfa que está aquí va a liberar GDP y hacer interacción, perdón, va a hacer interacción con GTP. Aquí tiene GDP pegado y va a soltar este dinucleótido y tomar un GTP con 3 fosfatos. ¿Okay? Entonces, esto va a activar la proteína alfa que va a prender el adenylyl cyclase, esta enzima azul, que va a tomar un ATP y formar AMP cíclico. AMP cíclico se llama el mensajero secundario y va a tener ese mensajero secundario, que es adentro de la célula, va a activar una cantidad de enzimas dentro de la célula. ¿Okay? Entonces, estamos
en la parte con la proteína azul, adenyl cyclase, va a tomar ATP, aquí tenemos ATP, y va a producir AMP cíclico. Nota que aquí hay como, es cíclico, tiene un enlace del fosfato con el carbono 3 y el carbono 5. Entonces, este AMP cíclico va a activar una proteína que se llama sinasa dependiendo de AMP cíclico, ¿ok? PKA, ¿ok? Y aquí tenemos el sustrato de PKA, ¿ok? Que es rojo, y aquí tenemos en azul el sitio activo de este PKA. Estamos aquí en esta parte, aquí. Este PKA está regulado en forma alostérico por este mensajero secundario. Entonces, cuando está sin activar, tenemos sitios catalíticos en azul y sitios regulatorios. Viene AMP cíclico, se une a los subunidades regulatorios, ¿ok? Y de una vez hace esa interacción, los regulatorios van a separarse del sitio catalítico, dejando accesible el sitio activo. Entonces, básicamente, AMP cíclico, ¿qué hace? Va a prender la actividad de PKA. ¿Por qué? Que vamos a dejar abierto el sitio activo del parte catalítico de PKA. Entonces, PKA va a causar fosforilación de otras enzimas que causa la respuesta celular a epinefrina. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de amplificación. Aquí tenemos nuestro hepatocito. ¿Okay? Esto es, tenemos epinefrina que llega allá, hace interacción con el receptor. El receptor va a liberar la proteína G que está asociado con el receptor cuando no está activado. De una vez activado el receptor, va a liberar la proteína G que va a causar producción de AMP cíclico por adenyl cyclase. Entonces, una molécula de epinefrina puede causar producción de 20 moléculas de AMP cíclico dentro de la célula. Y cada una de estas moléculas de AMP cíclico puede producir 10 moléculas activos de PKA. Y cada molécula activa de PKA puede prender 100 moléculas de phosphorylase B kinase, etc. Entonces, ¿qué podemos ver? Es una molécula de epinefrina va a causar producción de 10.000 moléculas de glucosa dentro de la célula que podemos poner en la sangre. ¿Ok? Eso es una amplificación. Una molécula señaladora, una respuesta de 10.000 moléculas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos, qué es el resultado final de epinefrina en la sangre? ¿Qué es? Es glucosa en la sangre. Cuando usted quiere luchar o huir, ¿qué necesita? Energía. ¿Cómo puede conseguir la energía? Es glucosa en la sangre. Entonces, el evento final o el evento que causa la epinefrina es que el cuerpo pone mucho glucosa en la sangre para que pueda responder al peligro. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hello? Sí, ok. Entonces, epinefrina va a poner glucosa en la sangre. Ok, listo. Glucosa en la sangre. Entonces, logró a correr como un loco y a escapar esos tres tipos que de pronto tienen intención de robar su
computador nuevo y llega a la casa y no necesita que su cuerpo sigue poniendo glucosa en la sangre, porque ya el peligro pasó, respondía al peligro usando la glucosa extra en su sangre. Ahora necesitamos una forma de apagar esta bioseñalización, ¿sí? Entonces, aquí podemos responder a la pregunta de ¿quién fue? Alguien me preguntó, Ricardo Andrés, me preguntó cómo básicamente cómo se apaga el señal, ¿no? Entonces, hay varias formas de apagar el señal. Entonces, voy a mostrar varios de estos. Uno es el AMP cíclico que está producido por este sistema de bioseñalización. Este AMP cíclico no es 100% estable, ¿sí? Y se degrada, ¿ok? Hay una enzima que se llama Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase que va a tomar el AMP cíclico y va a degradarlo. Si no tenemos este mensajero secundario, entonces no vamos a tener bioseñalización completa. Aquí hay otra forma de desensitar. Ok, entonces aquí tenemos, acuérdense que hay la proteína G pegado al receptor. Cuando viene señal, se despega el parte alfa y hace interacción con GTP. Entonces, esto es la proteína G activado, pero resulta que hay una autohidrolización de este GTP para formar GDP. Entonces, eso es una autoinactivación donde vamos a degradar, el GTP se degrada a GDP y en esta forma no está activo. Esto es método 2 para desensitizar. Método 3 tiene que ver con esta otra subunidad de la proteína G, la subunidad beta. ¿Qué hace la subunidad beta? Va a reclutar una proteína que se llama beta-ARC al receptor y beta-ARC va a fosforilar el receptor aquí en esa posición. Y después, el hecho que hay fosfatos aquí causa que hay interacción con una proteína que se llama beta-arrestin. ¿Ok? Y este beta-arrestin tiene como resultado final de retirar el receptor de la membrana. ¿Ok? Si no tenemos receptor en la membrana, no importa cuánto epinefrina hay, no vamos a tener bioseñalización dentro de la célula. Entonces, eso es método número 3 para apagar el señal. Ok. Entonces, información pequeño de AMP cíclico. Hay muchos sistemas de bioseñalización que usan este mensajero secundario. Okay. Aquí tenemos algunos. Hemos hablado sobre epinefrina. Okay. Cuando tenemos epinefrina activado, entonces tenemos aumento de AMP cíclico dentro de la célula. Odorantes, hay algunas moléculas donde podemos sentir el olor o podemos olerlos. Esto funciona a través de aumento de AMP cíclico dentro de células de la nariz. Ok, entonces estos son receptores específicos para estos odorantes, pero causan un aumento de AMP cíclico en células de la nariz. También tenemos moléculas que tienen un sabor que también funcionan de la misma forma. ¿Okay? Entonces, hay muchos diferentes sistemas que usan
mensajeros secundarios, algunos estos son AMP cíclico. Aquí tenemos un GMP cíclico, ¿okay? Y tenemos otro tipo de molécula señaladora, IP3, ¿okay? Y todos tienen su propio efecto dentro de la célula. Ok, finalmente que tenemos es el cuarto tipo que vamos a discutir y esos son proteínas nucleares que hacen interacción con esteroides y actúan como factores de transcripción. Entonces, esas hormonas esteroides causan cambios de expresión de genes, son demasiado hidrofóbicos para disolverse en la sangre y normalmente viajan en la sangre en proteínas cargadores. Pueden pasar la membrana plasmática por difusión. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicos. Dentro de la célula pasan al núcleo y hacen interacción con receptores nucleares, de receptores de núcleo, causando cambios de conformación. Y esos receptores hacen interacción con elementos en los genes para promover la expresión. Y aquí tenemos otra forma, aquí viene la proteína cargadora que tiene la hormona aquí, pasa a la membrana plasmática, va al núcleo, aquí hace interacción con el receptor. De una vez tenemos la hormona pegada al receptor, pueden prender la transcripción de genes porque hacen interacción con el Hormone Response Element, el HRE, en secuencia regulatorio. Producimos el mensajero, podemos hacer traducción y producir la proteína nueva necesaria. Tenemos varias hormonas esteroides, son derivadas de colesterol. Ustedes han visto esto cuando hablamos sobre lípidos. Tenemos hormonas de sexo como testosterona y estradiol. Tenemos cortisol que regula metabolismo de glucosa. Y tenemos aldosterona que está importante para eliminación de sal. Ahora, la última cosa que quiero como discutir son agonistas y antagonistas. Un agonista es un análogo estructural de la hormona que va a hacer interacción con el receptor y causa el mismo efecto que el ligando natural. ¿Okay? Y un antagonista es un análogo estructural que va a interactuar con el receptor, pero va a bloquear el efecto del ligando normal. ¿Okay? Entonces, eso es un antagonista, es una forma de apagar la señalización. ¿Okay? Y voy a dar dos ejemplos. El primero es de hormonas esteroides. Aquí tenemos tamoxifen, que es un análogo de estrógeno, una hormona esteroide. Y en algunos tipos de cáncer de seno, la división de las células cancerosas depende en presencia de esta hormona, estrógeno. ¿Y qué hace tamoxifen, esta molécula? Va a competir con estrógeno para el receptor, pero el complejo tamoxifen receptor, este complejo no puede interactuar con el Hormone Response Element y por eso no puede causar producción de sus proteínas que son necesarias para división celular. Entonces, tamoxifen es un antagonista de estrógeno.
Profe, qué pena, es que se dejó de escuchar. Hola, ¿me escuchan? Wow, no han escuchado mucho tiempo. 12:38. Ahora sí. ¿Qué parte no escucharon? Regreso. ¿Eso escucharon? No. ¿Eso escucharon? Sí. Ok. Esto es otro antagonista que hace interacción con el receptor de progesterona y la función de progesterona es una de las funciones, es permitir implantación de un óvulo fertilizado, es decir, es necesario para el embarazo. Entonces, si usted da este compuesto, que es un análogo de progesterona, va a bloquear el embarazo. Okay, eso es otro ejemplo de un antagonista. ¿Listo? Ok, resumen. Las características muy importantes para bioseñalización que todos los sistemas de bioseñalización tienen son especificidad, amplificación, desensitización y adaptación y integración. Y de estos tiene que entender muy bien y dar ejemplos de A, B y C. ¿Okay? Esas tres características. Hemos visto 4 diferentes sistemas. Los canales de iones, que son canales que abren o cierran bajo unos condiciones, unos señales específicos, pueden ser ligandos específicos o puede ser voltaje de una membrana. ¿Okay? Tenemos enzimas receptores como el receptor de insulina, que cuando hacen interacción con el receptor hay una cantidad de cosas que ocurren dentro de la célula. Tenemos proteínas de membrana que actúan a través de proteínas G adentro de la célula, como el receptor de adrenalina. Y tenemos finalmente proteínas nucleares que hacen interacción con esteroides y actúan como factores de transcripción. Y con este ejemplo aquí hemos visto 2 ejemplos de antagonistas. ¿Okay? Bueno, quedan 4 minutos. ¿Quieren ir a sus grupos y discutir un poquito el proyecto de la actividad que tiene? ¿O quieren hacerlo otro? ¿Cómo van en este proyecto, esta actividad? ¿Han trabajado en esto? ¿Sí? Ok. ¿Necesitan tiempo de la clase la próxima vez para discutir un poquito más? Ok, entonces el viernes voy a dejar un espacio de como 15 minutos para que puedan discutir en su grupo sobre esta actividad. ¿Listo? Y espero el viernes tener las notas del examen también. Bueno, si tienen tiempo ahorita para discutir un poquito, quedan 3 minutos. Si no, estoy aquí, cualquier cosa, si tienen preguntas.